difícil amar a alguien que usted no conoce, ¿verdad? ¿Cómo poder amar a alguien que usted no conoce? ¿Cómo poder odiar a alguien que usted no conoce? Porque a veces decimos, yo odio a esa persona aunque nunca la he visto, aunque nunca he tenido trato con ella, pero tiene conciencia. Ha escuchado, porque algo le motivó entonces a odiar, a rechazar. Igualmente el amor. Usted no puede amar lo que usted no conoce. No me cuesta entender un poco lo que son los matrimonios por internet. Eso es diabólico. Y perdóneme quien piensa diferente que yo tengo derecho a pensar y pienso así. Eso es diabólico, porque creo que es una trampa del diablo. Pero no estoy hablando de por poder. No entiendo cómo puede una persona casarse por poder sin conocerse. Porque está bien que usted se case por poder cuando ya ha tenido una relación de conocimiento, pero por X circunstancias de la vida, fortuitamente está en un país, en otro país, y se case por poder. Bueno, eso tiene sentido, pero aquellos hombres y mujeres que se casan, para mí es como más o menos la historia de Isaac y su esposa. Aquel fue la vino y cuando la vio se enamoró de ella. Entonces ahí está el punto de diferencia. Al mirarla, quedó flechado, se amarró, amor a primera vista, como dice José. Pero es difícil amar a quien usted no conoce. Es difícil rechazar a quien usted no conoce. En otras palabras, es difícil responder, tener una motivación de acción ante lo que usted no conoce o ante alguien que usted no conoce. Por eso pensaba hace tantos domingos atrás que al Dios que nosotros, o al Jesús que nosotros adoramos, es el Jesús que se despojó de su gloria, se hizo hombre, vino, murió, y su historia nos conmovió el corazón, el Espíritu Santo tocó nuestra vida, y ese Jesús es el que hemos conocido, porque de alguna manera expresamos nuestra gratitud, nuestro amor. ¿Qué? Y eso está bien, yo decía que eso está correcto, por el Cristo que se despojó y que nos mostró su amor, dando su vida. Lamentablemente, ese aspecto nada más, si solamente nos centramos allí, perdemos la otra mitad de la verdad. Y es lo que trae como consecuencia la actitud y el no compromiso, la no pasión. Entonces, qué bueno es conocer a la persona que uno ama. Eso tiene un riesgo, porque a medida que usted conoce a la persona que ama, va conociendo cosas que no le gustan, cosas que usted no esperaba, cosas que usted no se imaginaba. Los hombres resolvieron el problema de una manera muy sencilla. Los hombres resolvieron el problema de una manera muy sencilla. Si llegamos al punto en que no nos gusta lo que sabemos o lo que conocemos, entonces lo resolvemos ¿cómo? Tú coges tu camino y yo conmigo. Por la dureza de nuestro corazón, Moisés os dio carta de repudio. Pero al principio no fue así, dice la palabra. Cuando a Adán le trajeron a Eva, ¿verdad? Dijo, ahora sí me identifico con esta, porque lo que antes me habían puesto delante para que escogiera, no eran, ¿verdad? En mi espíritu, en mi alma no se identificaban. Usted puede admirarse de una tigre o de una leona. Usted puede admirarse de cualquier animal y considerar que es hermoso, que es bello, pero de allí enamorarse del animal
y tener compañía, aunque existen aberraciones de hombre con animal, macho con hembra, hembra con macho, ¿no? Sin embargo, la naturaleza con que Dios nos creó nos hace, nos impulsa a identificar cuando Adán dio a Eva, y ahora sí, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre. Se identificó, se enamoró de él. ¿Okay? Y se conocieron, compartieron su vida. Al principio no fue así, dice el Señor, con respecto al divorcio, porque la idea no era para divorciarse, la idea era para vivir, compartir la vida y llevarse uno al otro. Lamentablemente, el pecado que fue el hombre perdió todo, fue a perder todo. Y eso fue lo que pasó. Y el hombre termina entonces por no gustarle a él. Hay algunas cosas, por ejemplo, como la mentira o el engaño. Qué bueno es ser transparente, qué bueno es que la gente sepa quién soy y me conozca como soy. No tener que ocultar lo que soy, lo que pienso, lo que siento. Si me gusta, le gusta, y si no le gusta, bueno, está bien. Y qué bueno es que la mujer sea así con el hombre y que el hombre sea así con la mujer. Transparente. Transparente. Eso evitaría muchas cosas. Qué bueno es que la mujer diga lo que no le gusta y que el hombre diga lo que no le gusta. Así sabemos que tenemos. El gran problema de eso está en que cuando uno decide tomar camino, apartarse por su propio camino y cada quien suyo. Y yo siempre reflexionando le digo a la gente, pero mira, la cosa no es tan fácil. Porque te vas a conseguir a otra o a otro y también va a tener cosas que no te gustan y vas a tener que hacer lo mismo. Entonces te puedes imaginar en la vida cuántas mujeres o cuántos hombres vas a tener en poder. Porque nunca vas a conseguir a una mujer o a un hombre que te satisfaga plenamente. Eso es mentira. Eso es mentira. No hay ninguna mujer que satisfaga el anhelo del corazón plenamente, o el hombre que satisfaga el anhelo del corazón plenamente. Eso no es verdad. Eso se construye. Eso sí. Eso se construye, eso se asimila, eso se va formando. Y puede que se llegue el momento en que se diga sí. ¿Ok? Entonces, conocer a alguien te permite amarla. Amarla, aceptarla tal como es. A diferencia entre los hombres, conocer a Dios te permite profundamente amarle de una manera que va más allá de lo que se entiende. Porque en Dios no vas a conseguir nada que pueda ser reprochado. Puede que a ti no te guste en función de tu aspiración, de cómo tú pensabas, pero no vas a conseguir nada. No vas a conseguir defectos, no vas a conseguir argumentos, ¿cómo señalar? Es diferente. Por eso dice que le amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué? Pero que dice la palabra que a quien más se le perdona, más ama. Con gratitud, una relación, un sentimiento que nace de gratitud por la condición de transformación a la que uno es llevado por Dios en su acción. Entonces Dios, uno se da cuenta, uno analiza, Dios mío, tanto ha sido el amor de Dios por mí, que fue capaz de cambiarme, de perdonarme, de hacerme diferente. Entonces uno se amarra a Dios de una manera muy fuerte. A quien poco se le perdona, poco ama. ¿Saben por qué? Porque la persona se cree que es suficiente, que es autosuficiente. No sé.
El amor de Dios no fue tan profundo, ¿no? Ese era el problema de los fariseos. Ese era el problema de los religiosos. O ese es el problema. Algunas personas creen que lo merecen. Y ahí está el problema. Ahora, si nosotros conociéramos profundamente a Dios, a lo mejor nuestra vida fuera diferente al relacionarnos con Él, y esa relación traería cambio de relación con los demás, con las cosas, con la naturaleza, con los semejantes. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Está bien? Pero ¿cómo podemos conocerlo? A través de su palabra, las descripciones de lo que ahí está, de lo que se dice. Me da mucha ganas de reír porque las mujeres y los hombres por internet se dicen y se presentan de una manera: soy tal, soy así, soy asado, tengo la cabeza así, y así, la cara así, el pelo así, los ojos así, y todo son inventos a veces. A veces son unos monstruos y están escribiendo que son todo. Son inventos. Pero ¿qué pasa? Hay algo en el corazón que anhela. El hombre fue hecho de una manera tal que desea ser amado, desea ser reconocido, querido. Por eso muchas mujeres son engañadas, porque hay hombres que son muy fáciles de hablar, dicen cosas que saben que quieren escuchar y entonces la sueltan, y viceversa. Hombres que quieren escuchar y las mujeres saben qué decir, y entonces ahí vienen. Gracias a Dios, Dios trasciende todo eso. Pero Él se describe a sí mismo. Él dice quién es y es, qué hace, cuáles son sus características. Para poder amarle, necesitamos conocerle. Y una de las cosas que nos lleva como consecuencia del conocimiento de Dios es la confianza, la dependencia en Él. Es la reverencia, es el respeto, es lo que llamamos temor a Dios. En el Salmo 18, me da ganas de reír cuando ayer Ezequiel decía: yo no sé qué va a predicar mi papá, pastor, ¿verdad? Yo me reía cuando él cantó la última canción y me decía: devuelve a Señor. Ustedes saben que siempre me gusta que Dios me confirme lo que yo voy a decir. Que mejor, casi que le digo amén, y le digo: sigue el mensaje tuyo. Solo que él estaba hablando de una parte y yo hablando de la otra. Y vamos a tocar lo que él dijo al final del servicio, y vamos a tocarlo como apoyo, como fuerza. Pero miren cómo describe el Salmo 18 a Dios. Salmo 18. El salmista está escribiendo el Salmo como un testimonio de su necesidad y de su realidad, y entonces aparece Dios y se describe a Dios. Si nosotros conocemos ese Dios, si ese es el Dios a quien nos acercamos, estoy convencido que el día a día de nuestra vida va a ser diferente. Comenzando con el versículo 1, dice: tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi
mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. O sea, él está comenzando como normalmente comienza el salmista. Él está comenzando con la alabanza, la acción de gracias, en la descripción de su relación, en la manera como se concibe, producto de una realidad que el salmista atravesó y se encontró con el Dios maravilloso. Entonces, es una manera de mostrar el testimonio. Dice: la muerte me enredó en sus lazos, sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio del salmista, que pudiera ser su testimonio, mi testimonio. Esa es su realidad, que pudiera ser nuestra realidad, bajo cualquier circunstancia en que nos encontráramos. A lo mejor no en las mismas vivencias parecidas, pero los principios de la relación con Dios son los mismos. Entonces, cuando pasó esto, hubo entonces un fuerte temblor de tierra, los montes se estremecieron hasta sus bases, fueron sacudidos por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló deslizándose sobre las alas del viento. Tomó como escondite, como tienda de campaña, la densa oscuridad que lo rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia, brotaron de las nubes granizos y carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo, granizos y carbones encendidos. Lanzó sus rayos como flechas y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto, las bases del mundo quedaron a la vista por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó a la libertad, me salvó, me amaba, porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presente todos sus decretos, jamás he rechazado sus leyes. Me he conducido ante Él sin tacha alguna y me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Tú eres, Señor, fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, me das luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y sobre el muro de sus ciudades pasaré. Hasta allí, porque Ezequiel leyó a partir de lo que viene. Y me da manera de regreso. Ahora, si usted analiza el Salmo con detenimiento, se va a dar cuenta de muchas cosas. Lo que viene después es un canto, que él leyó y lo que canta Marcos, Barriento, lo que le pusieron música. Allí está la historia de un hombre que ha sido fiel a Dios. Un hombre que ha seguido las enseñanzas y los preceptos de Dios. Un hombre que se ha identificado con Dios en obediencia a la palabra y a los mandatos. Pero parece que es un hombre que ha granjeado a su alrededor la envidia, ha granjeado a su alrededor el rechazo de los poderosos, de los enemigos de la luz, de las tinieblas. Y se han volcado y se han ido contra él de mil formas diferentes.
Y ese es precisamente el elemento que yo quiero que nosotros tengamos presente. Si tú conoces a Dios como Dios es, tú vas a esperar y confiar en Dios, aun cuando las cosas que están a tu alrededor parecieran que no tienen sentido, parecieran contrarias. Lo que te permite mantenerte fiel en el camino de Dios es conocerlo, aunque no lo veas con los ojos, aunque no lo toques con las manos. Pero si le has conocido en tu relación personal con Él, el mundo que está alrededor y que está batallando, las circunstancias adversas y los caminos oscuros no te van a detener, no te van a desviar, no van a impedir que tú seas ese hombre, esa mujer que Dios quiere que tú seas. Pero tienes que conocerlo, porque si no lo conoces, va a ser muy fácil perder la perspectiva, desviarse. Es como cuando uno va hacia una ruta y se olvidó del camino. Y dice, yo no sé realmente cómo es que la cosa. Me parece que es por aquí. Y cruzas. Y al cruzar, sigues andando y te perdiste. Porque no estabas exactamente seguro del rumbo que tenías que seguir. En el camino del Señor no puedes andar con me parece, yo pienso. No, tú tienes que saber cuál es el camino. Y el camino del Señor es inconfundible. Cuando tú lo conoces, nada ni nadie podrá quitar con la conciencia de ese camino. El camino del mundo tiene muchos aspectos volátiles, cambia de un día para otro. Un día se hace de un color y otro día de otro. Un día presenta un apetito, un llamativo aspecto y otro día de otra manera. Pero el camino de Dios siempre tiene una misma apariencia. No cambia. Si lo conoces, no te vas a perder. No vas a decir, oye, me parece que como que era aquí que tenía que cruzar. No, tú vas a andar en el camino. Porque ese camino te va llevando. No sé si han escuchado alguna dirección dada de esta manera. Usted agarra el camino y Él te va llevando. Él te va llevando. Así es el camino de Dios. Él te va llevando. Pero para conocer el camino tienes que conocer a Dios. Porque Dios es espíritu y te guía en el espíritu. Él trasciende la conciencia material. Ahí pudiéramos hablar en el plano de lo metafísico, más allá de lo tangible. El salmista dice, tú Señor eres mi fuerza, yo te amo. Eso es la manera como introduce, pero que es una consecuencia de su relación, de su conocimiento, de su experiencia. Y esa es una modalidad del salmista, comenzar, como dice el salmista Asaf. Cuando comienza el Salmo 73, comienza como que si fuera la parte final, porque es prácticamente el resultado de la vivencia. Y aquí dice, tú Señor eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar, mi alto refugio. Eres mi libertador, eres mi Dios, la roca que me protege. Eres mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Esa es la experiencia, esa es la conclusión, esa es la realidad a la que él llegó por conocerle. Porque es fácil decir con los labios, aprendido de memoria, tú
Señor, eres mi fuerza, yo te amo, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Eso es fácil leerlo. Es fácil decir, Jehová mi pastor, nada me faltará. Es fácil decir, tú eres el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Eso es fácil. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso lo aprendí de memoria. Pero eso es simplemente como que yo le diga al lobo de mi casa: repite conmigo, y él aprenda y llame, pero pregúntale si entiende lo que dice. Entonces, no es cuestión de repetir. Usted tiene que tener presente eso. Norman Vincent Peale, un psicólogo, y él tenía por costumbre, dentro de su oficio, fue uno de los creadores de la disciplina del poder y de la mente positiva. Si tú dices, no tengo dolor de cabeza, no tengo dolor de cabeza, no tengo dolor de cabeza, no tienes dolor de cabeza. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El negar la verdad no la hace mentira. Es la experiencia, es la vivencia, es el conocimiento, es lo que se experimenta en la relación con Dios, que te permite concluir, llegar al punto de decir: eres mi fuerza, yo te amo, eres mi protector, eres mi alto refugio, eres mi libertador, la roca de mi salvación, eres mi escudo, el poder que salva, que me salva, el que me esconde y me refugia en la intimidad de su habitación. O sea, si usted conoce a ese Dios, si yo lo conozco, si lo conocemos, otra experiencia. Pero ¿cómo se llega a eso? Nosotros queremos conocer a Dios como nuestro alto refugio. Amén. Queremos conocerlo como nuestra roca, donde estamos sentados, parados, firmes. Amén. Queremos conocerlo, que nos invite a escondernos en su habitación. Pero para que nosotros lleguemos a ese extremo, a ese punto, necesitamos una previa formación, una previa experiencia. Él te ha dicho hablar verdad los unos con los otros. Cuando tú hablas la verdad con los demás, a ti no te importa si el otro está diciendo mentiras. Se trata de ti, no del otro. El otro es el otro. Tú no eres el otro. Tú eres tú. Y la Biblia no dice al otro habla contigo. A él lo trata de tú también. Pero cuando la Biblia le dice habla verdad el uno con el otro, a quien me está aludiendo es a mí. Pero también al otro. Sí, pero ese no es problema tuyo. El otro es problema del otro. Entonces habla verdad. Cuando ese mandato tan sencillo y tan violado por el mundo y por la iglesia, cuando ese mandato es tenido en cuenta y respetado y guardado, estamos preparando las condiciones para conocer al Dios como nuestro alto refugio. Pastor, eso es verdad, aunque yo no lo entienda. Colón,
descubrió la América en el año 1492, el 3 de agosto, pisó tierra en la isla de Guanajuato. ¿Y de qué es, pues? Que usted se aprende la Biblia de memoria y la repite como un loro sin entender y sin experimentarla. De eso te llenan las iglesias evangélicas. De gente que levanta las manos, pero que sale a la calle a hacer desastres. De gente que alza la mano y que con los labios honra a Dios en el culto, pero que sale a mentir y a hacer trampas. Porque no conocen a Dios. Y de eso no es que se trata. Se trata de algo diferente. Se trata que cuando tú dices la verdad, tú dices la verdad. Si el otro mintió, ese es el problema del otro. Me dirá un esposo o una esposa: ¿y qué hago yo con mi esposo que es un mentiroso? Déjalo que el Señor se lo lleve y que te libre de ese yugo. Así de sencillo. Y si mi esposa es infiel, el Señor se la lleve. Sé fiel tú. Pero qué rayón, pastor. Ese es el problema, que los hombres vivimos de fachada, de apariencias. Vivimos de que va a pensar fulano, perencero y sultanero, y nos importa un pepino lo que opina Dios. Quiero cuidarme de lo que opinan los demás, porque qué rayón. Imagínense que cuando Dios le dijo a Osea, ve a tal parte que busques allí un esposo. Cuando el Señor le dio el sitio, él pensó inmediatamente: Señor, ¿estás seguro que yo voy a buscar una esposa allí? Claro. Imagínense qué pensó Oseas, que va a decir mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis vecinos, que va a decir mi abuela, mi tío, que va a decir la gente. Me voy a escoger una mujer prostituta. Pero eso fue lo que Dios me mandó. Y para él era más estimado lo que Dios quería que lo que él pensaba de los demás que pudieran pensar. Usted dirá: pastor, bueno, es que ese es el problema. Por no poner los pies donde tenemos que ponerlos, tenemos problemas. El día que tú comiences a valorar lo que piensa Dios, entonces no te importará lo que los demás piensen, porque tú se lo dejarás a Dios. Lo que piensen o no, lo que les guste o no a los demás, eso es secundario. Lo importante es que piensa y que quiere y que le gusta a Dios. ¿Qué piensa Dios? Dios quiere que yo diga la verdad, el elemento esencial. ¿De qué? Lo más sencillo, hermano mío, la verdad. Si tú dices mentira, tú nunca vas a experimentar, aunque es verdad, escúchame, aunque es verdad, nunca deja de ser mentira la verdad de Dios, porque tú no la experimentas, porque yo no la experimento, porque nosotros no la experimentamos. Él es Dios altísimo, Él es alto refugio, Él es roca eterna. No importa si nosotros lo hemos experimentado y disfrutado de esa verdad, Él lo es. Pero para poder llegar a eso necesitamos comenzar por el principio. Necesitamos aprender la A, la E, la I, la O y la U. El abecedario comienza por las vocales. Y luego necesitamos saber el abecedario con las consonantes. Aunque yo sé que esa no es la modalidad de hoy día, enseñar con restos. Yo estoy usando el ejemplo bien. Y después enseñamos a hacer sonidos, sílabas consonantes con vocales. Igualmente con los números, necesitamos enseñar al niño básicamente lo esencial del 1, del 0 al 9, para que sepan que son números ¿qué? Números naturales. Y que luego podemos ir
enseñándole a contar más allá del 9, pero que básicamente son números que se forman con los que ya conocemos del 0 al 9. Y luego le enseñamos a sumar una cifra. Si tú tienes un caramelo y te regalan otro caramelo, 2 caramelos. Ok. Si tú tienes 3 y te quitan 2 caramelos, te queda 1 caramelo. Algo muy sencillo. Para partir de allí hacia lo completo. Para llegar un día a poder hacer un despeje, una ecuación, hacer un logaritmo, a resolver un problema de combinaciones y mutaciones. Pero no lo podremos hacer jamás si no sabemos lo elemental. Si tú no aprendes a decir la verdad, es la cosa más sencilla, pero la que se hace más compleja para nuestra vida. Nunca experimentaremos lo que dice el salmista: tú, Señor, eres mi fuerza. Dios es la fuerza, pero una cosa es que sea la fuerza, una cosa es que sea el Dios de amor, y otra es que tú la experimentes. Y cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, obedeciendo su palabra, por eso es importante conocer la palabra, saberla para guardarla. Por eso es importante que ella habite en nosotros abundantemente. Todo esto que está aquí, del 1 al 4, es el producto, es el final, es la consecuencia, el resultado de la experiencia del salmista. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Y entonces comienza a narrar la historia. La muerte me enredó en sus lazos. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Eso es verdad, literalmente. Pero necesitamos una vida piadosa, una vida sujeta, una vida que está obedeciendo, no importa si lo ve, no importa si lo oye. Conoce la palabra que está escrita y que se deja y la va a obedecer. Mira esto. Cuenta la historia de un señor que era hijo de Dios, conocía al Señor, conocía el Evangelio, y en su corazón, él escribe como testimonio, en su corazón había el anhelo de hacer lo que era agradable a Dios, lo que Dios quería, y siempre le pedía a Dios: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, yo anhelo con todo mi corazón honrarte, poner tu nombre en alto, ser un instrumento para proclamar tu nombre entre las naciones, en el mundo. Pero resulta ser que ese señor, en su vivencia personal diaria, él cuenta que se levantaba, le daba gracias a Dios, y siempre había algo natural, común, corriente, que hacía que el tiempo para estar con Dios fuera más luego, más luego, más luego, más luego. Cuando ya al final terminaba sentándose para acá, estaba cansado de tantos ajetreos y tantas entradas y salidas, de tantas cosas. Él decía que la razón por la que hacía eso era porque él quería sentarse para estar con Dios a solas, sin que le interrumpiera nada ni nadie, y que verdaderamente el tiempo que fuera con Dios fuera un tiempo de calidad excelente. Hasta que un día sábado
un Shabbat. Él comenzó el día haciendo cosas y así se fue. Al final, dice él, ya cuando estaba listo para caer el día de reposo, para cerrarse, él cuenta que se sentó a hablar con Dios, a leer la palabra y a celebrar. Saben que los que guardan el sábado normalmente cierran el sábado con una cena, con una comida. Y él decía, yo quiero deleitarme con la comida, el alimento, pero antes de comer yo quiero disfrutar de ti. Y lógico, cuando él se arrodilla para hablar con Dios, él dice, Señor, perdona, porque durante todo el día no te he prestado la atención. Tú de pronto puedes pensar que tú no eres lo más importante de mi vida. Y él dice que escucha una voz interior que le dice, yo no quiero ser lo más importante de tu vida. Yo quiero ser todo para ti. Y él le dice, bueno, sabrás tú, Señor, porque tú conoces mi corazón. Y tú sabes que aunque no he hecho las cosas y al contrario, lo que he hecho pareciera ser que te he relegado a un segundo plano, tú que conoces mi corazón, sabes que tú sabes el lugar que tienes en mi corazón. Y escuchó carito, dice él, que Dios le dio esta palabra, porque te conozco, y porque conozco tu corazón, sé que yo no soy lo más importante para ti, tú dices, y que tú me has relegado en segundo plano. Y dice que comenzó a llorar. Y se recordó el texto de Jeremías, engañoso es el corazón. Y mientras él estaba recordando los textos de la palabra, el Espíritu Santo le trajo una palabra y le dijo, no basta buenas intenciones, no basta con palabras. Yo demostré mi amor con hechos. Cuando vi al Mesías, al que tú esperabas, yo lo vi para que muriera en una cruz, lo mataron. Yo no te dije te amo, yo te mostré que te amaba. ¿Y sabes lo que dijo mi hijo? El Yahshua, el Hamashí, el que tú anhelas. Él dijo estas palabras: si no creen por lo que yo digo, crean por lo que yo hago. Son los hechos los que muestran el corazón. Y ahí está el punto. ¿Por qué doy el testimonio de este Señor? Porque ahí está el punto de diferencia. No es lo que tú digas, no es lo que yo diga, lo que digamos. Eso está bien. Es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Ahí está la palabra. Si la guardamos, es porque somos sus discípulos. Y cuando nosotros necesitemos de Él, clamaremos. Dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Dice, Él me escuchó desde su templo, mis gritos llegaron a sus oídos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre este hombre que está dando testimonio? Y vaya por favor al Proverbio 1. Lea un momentico Proverbios 1 para que vea lo que dice.
para que vea que sí hay diferencia. Aquí dice en el versículo 24 hasta el 29. Proverbios del 24 al 29 dice: yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Está hablando de Dios. Yo les he llamado, les he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos, no han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Esto lo está diciendo Dios. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia como un torbellino que todo destruye, ese día me llamarán, pero yo no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar. La palabra, no quieren temer al Señor. ¿Hay alguna diferencia con este que está aquí? Con el versículo 6 del capítulo 18 del Salmo. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. ¿Están hablando de la misma persona? ¿O de la misma gente? No, está hablando de gente diferente. Algo hubo a aquellos, y específicamente está dicho: los invité, les llamé, les busqué. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos y no han querido recibir mi corrección. Este no. Este guardó la corrección. Este se acercó, escuchó y obedeció. Por eso cuando clamó, cuando gritó, Dios lo escuchó. Y usted va a conocer a Dios es allí. Porque hay, las palabras de Jesús a Tomás fueron: Tomás, tú crees porque me has visto. Tú estás metiendo. Yo no creo que él nunca llegó a meter. Nada más que cuando Jesús le dijo: ven acá, Tomás, mete tu dedo aquí en mi costado y mira mis manos, y no seas incrédulo. Cuando él sintió ese reproche, le dijo: tú crees porque me has visto, pero bienaventurado aquellos que no me ven y creen. La palabra creer allí es confianza, y la palabra creer y confianza allí es sinónimo de sujeción y obediencia. Son felices los que me obedecen, aunque nunca me han visto, pero un día lo van a ver. Y escúcheme, y cuando dice un día lo van a ver, no está hablando de que un día cuando estemos con Él en el cielo. No, lo vas a ver aquí, en tu necesidad, en tu clamor, en tu angustia, porque van a venir los momentos en que tú vas a necesitar la ayuda, la protección, el cuidado, la mano poderosa de Dios. Y miren lo que Dios hace por sus hijos. Esto no es novela, esto no es figurativo, esto no es un lenguaje pintoresco. No, esta es la experiencia del salmista. Versículo 7. Hubo entonces, cuando lo llamé, cuando me oyó desde su templo, y mis gritos llegaron a sus oídos. Entonces hubo un fuerte temblor de la tierra, los montes se estremecieron hasta sus bases y fueron sacudidos por la
Huyan del Señor. ¿Quién está respondiendo? Dios, respondiendo ante el clamor de uno de sus hijos. Y si tiene que haber un terremoto, lo va a hacer. Si Él tiene que sacar del medio a alguien, lo va a sacar del medio. Si tiene que matar a una nación completa por usted, lo va a hacer. Pastor, lo va a hacer. No lo hizo en el Antiguo Testamento, no tienen testimonio y evidencia allí. Ah, no, es que el Dios de Israel ya anterior no es el mismo. ¿Qué? No, pero eran otros tiempos. Y entonces, ¿dónde dejamos que Dios no cambie? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero mire, pastor, cuando los discípulos trataron de hacer algo y sacaron la espada, él le dijo: miren, qué clase de espíritu es el que está en ustedes, porque yo no he venido a traer violencia sino paz. Y el otro texto que dice lo contrario: yo no he venido a traer paz sino espada. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos especialistas en sacar los textos de sus contextos y hacer que digan lo que me gusta a mí, y como me gusta a mí, y cuanto a mí me gusta. Ese es el problema de los evangelios. Pero ¿por qué no dejamos la Biblia que ame por sí sola, que nos lleve por el camino ella misma? Entonces hubo un fuerte temblor de tierra, los montes se estremecieron hasta sus bases y fueron sacudidos por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos, descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Y bueno, ¿y cómo es esto? ¿Y acaso que él vio la cara y vio que salía el humo y todo? Y a lo mejor cuando usted le toque escribir su salmo, usted lo va a escribir como Dios le permite la vivencia de usted. El salmo no es más que la vivencia del salmista y la vivencia del pueblo. Así lo conocieron, así lo vieron, así lo palparon. Así se dio a conocer Dios. Ese es nuestro Dios. Y si usted conoce a ese Dios, nosotros tenemos que ser diferentes. Y mire cuál era el problema. Dice que el 14 dice: lanzó sus rayos como flechas y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto, la base del mundo quedaron a la vista, por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. La palabra mar significa un vasto mundo de problemas. El mar es la turbulencia del mundo en contra tuya. Las diferentes formas y manifestaciones del mal operando en contra de ti. Me salvó de los enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Es allí donde conocemos a Dios, en su fuerza y en su poder. Siempre lo hemos creído, siempre hemos esperado que esa es la verdad. Está descrita por Dios en su palabra. Nunca la hemos experimentado. El salmista lo creía hasta que le tocó tener que clamar a Dios. Y cuando clamó, conoció a Dios. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ahora, ¿vale o no vale el creer, el confiar, el esperar, el honrarle? Claro. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo.
Me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa, y aquí viene la verdad presente, porque está narrado de atrás para adelante. Todo esto que voy a leer ahorita es lo que da inicio a la manifestación del poder ante la realidad de su vivencia, y concluyendo: tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Entonces lo que viene abajo es un cántico a partir del versículo 30. Pero miren lo que dice en el versículo 19: me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presente todos sus decretos, jamás he rechazado sus leyes. Me he conducido ante Él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. O sea, primero eso. Viene el problema, grito, pido ayuda, Él me escucha y envía todo lo que dice allí que envía. Y yo termino diciendo: tú eres mi fuerza, yo te amo, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi alto refugio. El Señor, tú eres digno de alabanza cuando te amo, me salvas de mis enemigos. Pero nosotros queremos ver las cosas todas, pero sin la última parte. Nosotros tenemos una patente que firmamos. Yo no sé quién nos llevó a los pies de Cristo, pero cuando alguien le llevó a los pies de Cristo, parece que le dijo: firmame aquí. Y entonces cuando usted firmó, ahí Cristo se estaba comprometiendo con usted, que usted podía vivir la vida que le diera la gana y hacer lo que le diera la gana. Y él, pastor, pero eso es lo que dice la Biblia en Timoteo, que aun cuando yo sea infiel, él... pero cómo distorsionamos todo el mensaje. Eso no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que usted puede hacer lo que le dé la gana, viva como le dé la gana, haga lo que le dé la gana, y Él va a hacer con usted fiel como está aquí. Eso no dice Él. Eso no es lo que está diciendo. Si usted lee el texto en su contexto, se va a dar cuenta que va mucho más allá de esa manera absurda de atropellar el sentido correcto de la palabra de Dios. Dios no puede darle licencia a ninguno de sus hijos para que hagan lo que le dé la gana, cuando Él es un Dios santo que pide que vivamos santamente. Él dice: porque yo soy santo, vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. No es que seamos santos el domingo cuando venimos a la iglesia. No, sean santos en toda, adentro, afuera, en la relación que tengas con quien tengas, de trabajo, de estudio, de dependencia, de sujeción, lo que sea, en toda vuestra manera, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, aquí está un elemento esencial del conocimiento de Dios. Él dice aquí: yo tengo presente todos sus decretos, jamás he rechazado sus leyes, me he conducido ante Él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. Me he alejado. Yo me he apartado de la maldad. Y al contrario, en el versículo 21, yo he seguido el camino del Señor. Y la única manera de conocer el camino del Señor es conociendo la palabra. Y la única manera de que la palabra te revele el camino es a través de sus mandatos. ¿Usted sabe lo que son las señales en el camino? ¿Usted sabe lo que significa el cuerpo de señales? Cuestión resbaladiza, no pasar, ¿cómo se llama? No adelantar, no estacionarse en el hombrillo. ¿Esos son qué? Señales que se convierten en mandatos. Cuando te dice, ¿verdad? Camino resbaladizo, lo que te está diciendo es:
conduce con prudencia, no seas, ¿verdad? No traspases, no vayas a alta velocidad, no te estaciones en el hombrillo, ¿verdad? No te traes la luz, el semáforo, la flecha. Exactamente es igual. Hay cantos que le cantamos a los niños para enseñarnos en la escuela bíblica vacacional. Alto, voy a contarte. Y así le vamos enseñando a los niños. Y yo siempre pienso en ese canto. Me acuerdo mucho de la misionera que se lo escuchó por primera vez. Pero pienso, Señor, tanto que cantamos nosotros para los demás, tanto que enseñamos nosotros a los demás y tan fácil para nosotros de olvidar lo esencial. El temor de Dios es confianza en Dios. Es sujeción a la palabra. Eso es temor de Dios. Y entonces cuando viene la revelación de la presencia de Dios, mira lo que dice el salmista. Versículo 1 del capítulo 27 del Salmo. Lea conmigo. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. A ti clamo, Señor, escúchame. Ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice: busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. No te escondas de mí, no me rechaces con ira, mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Señor, muéstrame tu camino, guárdame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos, pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Aunque un ejército acampe en contra de mí, yo no tendré miedo, sino que estaré tranquilo. Tranquilo. Ahora miren, nosotros pensamos que esto es simplemente euforia, que esto es algo fantasioso, que lo adornamos con palabras pintorescas de poesía. Cuando dice el salmista: cuando el salmista dice: el camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza, Dios protege a cuantos en Él confíen. ¿Quién es Dios fuera del Señor y qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas, quien me hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tener arcos, para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar.
Has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y solo volví después de destruirlos. Los hice pedazos, ya no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí, y que delante de mí huyeran mis enemigos. Así pues, destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda y nadie los ayudó. Llamaban al Señor y no les contestó. Los deshice como polvo que se lleva el viento, los pisoteé como a barro de las calles. Me libraste de un pueblo rebelde, me hiciste jefe de naciones. Me serví o me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen. Gente extraña me halaga. Gente extranjera se acobarda y sale temblando de su refugio. Viva el Señor, bendito sea mi protector. Sea enaltecido Dios mi Salvador. Él es el Dios que me ha vengado y que me ha sometido los pueblos. Él me salva de la furia de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Concede grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. Eso no es figura, eso no es poesía. Eso es cierto. Él hace nuestros pies como de la sella, para que seamos imputables. Cuando el salmista en el Salmo 23 dice, ¿verdad?, que Él con su vara y su callado nos da aliento y nos unge nuestras cabezas con aceite, en otras palabras, nos da la presencia de su Espíritu y prepara banquetes delante de los angustiadores. En otras palabras, los angustiadores están a nuestro alrededor como queriendo dañarnos y no pueden. Y nosotros disfrutando de un banquete en la presencia de Dios y de nuestros enemigos. Y si Dios tiene que tronar en los cielos, y si Dios tiene que mandar tempestad, y si Dios tiene que mandar relámpagos y rayos para destruir a nuestros enemigos, lo va a hacer. Pero eso es lo que nos permite a nosotros experimentar el poder cuando estamos conociendo a ese Dios de esa manera. O sea, yo nunca he visto el relámpago de Dios destruir a mi enemigo. Yo no he visto que la tierra se abra para tragarse a mi enemigo conmigo. Pero eso no quiere decir que Dios no lo pueda hacer conmigo. Pero antes que eso pase, yo tengo que vivir una vida de tal forma que sea agradable a Dios. Como dice aquí, el Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta. Entonces, si yo soy un mentiroso, si yo soy un hipócrita, si yo soy, ¿verdad?, una persona que vivo haciendo lo que es contrario al mensaje de la palabra, yo soy candidato a qué? A que Dios no me escuche. Yo soy candidato a ser del grupo del Proverbio capítulo 1, que Dios lo llamaba. No, pastor, pero ahí no está hablando de los hijos de Dios. Vaya un momentico conmigo para que vean que sí está hablando de hijos de Dios. Pastor, entonces me va a meter en un conflicto de fe, de creencia. Ese es su problema. Resuélvalo con Dios. Pero aquí está. Dice, para regalarles un poquitico más, le está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque los proverbios no fueron escritos para el mundo, sino para los que necesitan su consejo de su pueblo. Y dice, versículo 20, por calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz, proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en sus burlas y despreciarán el saber?
Presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos y no han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando lleguen la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando venga sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia, cuando un torbellino que todo lo destruye llegue. ¿Ah? Eso está hablándole de Israel. Pastor, pero es que en Israel había mucha gente que no conocía a Dios. Igualito. Hay mucha gente en las iglesias evangélicas que no conocía a Dios. Pero entonces no son hijos de Dios, porque ese es el problema de nosotros. Todos reducimos igualito que el que se sabía la historia del gusanito, pero no sabía más nada. Y al final, cuando llegó al maestro, le tocó hablar sobre la vaca, no sobre el gusanito. Pero él tenía que hacer algo. Y comentó en términos generales lo que cualquiera puede saber la vaca, y dijo, pero la vaca da leche, y la leche por allí se descompone, le cae el gusano, y fluye el gusano, y dio la historia del gusano. Y así somos nosotros. Buscamos una manera para jugarnos, pero ¿para quién es el mal? Para nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí está, Dios está hablando a su pueblo, a la gente que se sienta y que se llama pueblo de Dios. Él los está advirtiendo y le está diciendo al mismo pueblo: hagan diferencia. Yo estoy dando consejos y estoy llamando a reflexión y estoy llamando al botón. El que me presta atención y reacciona ante mi consejo y lo toma y lo obedece, ese, el día de su angustia, me llamará y yo lo oiré. Pero el que no me presta atención, el que no escucha mi consejo, el que no se vuelve a mí, en el día de su angustia, yo me burlaré de él. Porque me gritará y me llamará, y yo me reiré desde los cielos. Entonces, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? Que le conozcamos. Yo sí quiero conocer a Dios en su poder, haciendo esas grandes señales y prodigios y maravillas. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres conocerlo? Eso es recompensa de una conducta digna delante de Dios. ¿Cómo puedes juzgar tu conducta? Ese es el punto. Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener temor práctico en Dios. Porque a veces somos llenos de conocimientos del diccionario y de la teología. En cierta oportunidad, alguien quería saber algunas cosas que tenían que ver con las doctrinas y los orígenes de las diferentes religiones y movimientos eclesiásticos y organizaciones. Y le orienté y le aconsejé diciendo: las doctrinas de Dios son una sola. No hay doctrinas entre una iglesia y otra diferente ante los ojos de Dios. Todas las iglesias evangélicas de esta ciudad, de esta nación y de este mundo tienen que predicar exactamente lo mismo, porque la Biblia es una sola. Todo el pueblo de Dios tiene que creer exactamente igual en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en relación con la condición del hombre pecador, que debe arrepentirse, en relación con la salvación, en relación con el cielo y el infierno, en relación con la confesión del pecado. No puede haber una doctrina diferente en esta iglesia que en la iglesia de la cruz. Puede que prediquemos doctrinas diferentes, pero eso no es de Dios, porque la doctrina es una sola. Fíjese, hay formas y costumbres diferentes. Eso sí,
Aquí el pastor puede predicar, aquí el hermano puede dirigir, aquí el hermano puede tocar sin tener flux, sin tener corbata, ¿verdad? No necesitamos tener así o asado. Hay muchas cosas. Hay iglesias donde solamente pueden tomar la cena del Señor los que son bautizados. Hay otras iglesias que solamente pueden tomar la cena del Señor los que son miembros de esa iglesia. Hay tantas cosas que son instituciones de hombres que yo respeto. Yo no discuto eso. Hay mujeres que se ponen pelo. Eso no es problema para mí, pero eso no tiene nada que ver con la salvación, ni tiene que ver con mi vida, en mi relación, que si Dios me oye o no me oye, que si le agrado o le honro, no, eso no tiene nada que ver. Eso es costumbre. Pero yo me siento más cómodo. Bueno, perfecto. Y como le dije a alguien en una oportunidad, yo no estoy donde no me siento a gusto. Donde yo me siento a gusto estoy. Pero eso sí, tengo que recordar algo muy importante. Donde usted llegue, se va a conseguir una Nelly. Una Nelly. Se va a conseguir un José. Se va a conseguir una Carla. Se va a conseguir una María. Se va a conseguir Angélica. Se va a conseguir un Ezequiel. Se va a conseguir un Jansen. Se va a conseguir un John Carl. Donde usted llegue, se va a conseguir un Henry, un José, un Gibbs. No va a tener chance. Pero usted tiene que tomar una decisión. Me voy a quedar para dar y recibir, para dar de lo que Dios me dio y para recibir, porque usted todavía necesita recibir. Eso es mentira. Que usted ya llegó. El día que usted llegue, René González canta una canción que dice: me doy cuenta que todavía no has terminado conmigo. Todavía tienes cosas que hacer conmigo. Todavía hay cosas que no has terminado conmigo. Y Dios todavía, cada vez que yo lo veo a usted en la mañana, me digo: todavía Dios no ha terminado conmigo. Cada vez que veo a Nelly, digo: Señor, todavía te falta con Nelly. Porque el día que yo no vea más a Nelly, el día que ella ya no me vea más a mí, el día que yo no lo vea a ustedes o ustedes no me vean a mí, usted puede decir: Señor, gracias, terminaste tu obra que comenzaste con el hermano o con la hermana fulana. Mientras tanto estemos aquí, todavía Dios está obrando en usted y en mí. Todavía usted tiene que recibir, y la manera de recibir, le guste o no le guste, le moleste o no le moleste, es a través del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, que somos todos unos y otros. Amén. Amén. ¿Me pasa dónde comer? Esa es la forma, esa es la manera de Dios. Y no le puedo decir a Dios: pero yo no quiero, porque cuando llegue usted arriba, usted no le va a poder decir a Dios: Dios, Señor, no me podéis poner en un departamento, en un saloncito, en alguien donde yo no me tenga que encontrar con fulano o fulano. No, eso todavía le falta acomodarlo aquí. Hay que romperlo, hay que pulir eso, hay que lijarlo. Porque Dios es un Dios de familia. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, somos un solo pueblo, somos una sola nación, un pueblo escogido, lavado y comprado por la preciosa sangre de Jesús. Él quiere que le conozcamos para que le temamos. El día que nosotros le conozcamos en la sencillez de la obediencia de la palabra, el día que usted nos piense, el Señor le mostrará cosas que le harán temblar. Y no habrá voz en el mundo que le dé miedo y usted estará tranquilo. Pero cuando usted vea al Señor orar, usted temblará, usted se postrará en su presencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se maravillará de la grandeza del poder de Dios. Pero para que lleguemos a eso, necesitamos andar en el camino. Y la experiencia de poder decir que Dios es mi alto refugio, es mi escondedero, es la roca de mi salvación. Para que podamos llegar a ese punto de intimidad,
Para que entremos, como dice Marcos en su canción, allí en el lugar secreto de su habitación, es necesario que usted y yo vivamos con una conducta que le sea grata y agradable a Él, para que cuando clamemos ante adversidades y circunstancias, usted y yo le veamos. Si Él tiene que desplegar su ejército para defenderle, lo hace. Esto es una llama que les voy a dar. Todo el tiempo yo les he dicho a ustedes, hay cosas en la vida que son importantes por encima de otras. Y que la nación de Israel y lo que pase con Israel es sobremanera importante para la iglesia de Jesús. Cuando iba a comenzar el mensaje, Daniel me informó, no quise desviar mi mensaje antes y lo dejé parado. Acaba de salir una información esta mañana, está circulando por internet y por los medios de comunicación, de que Rusia y China acaban de pactar y han dado un ultimátum a Estados Unidos y le han dicho que si sigue insistiendo en la posición en contra de Irán, ellos se van a unir a Irán, ¿verdad? Y que si eso significa el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, así literalmente, entonces comienza. Hay un detallito que yo les quiero decir. No va a ser Estados Unidos, no va a ser China ni Rusia, va a ser Israel el que comience todo esto. Yo le dije que pusieran sus ojos en Israel con Irán. Ya Siria está por ahí. Pero lo importante es que nosotros nos demos cuenta y le prestemos atención conmigo. Y si usted no está orando por Israel y por Jerusalén, yo le animo a que lo haga. Ore. Escúcheme, a lo mejor usted no entiende, yo tampoco. Pero cuando oro por Israel y por Jerusalén, le digo al Señor, Señor, tú conoces Israel y sabes lo que hace Israel y sabes lo que tienes que hacer por Israel. Pero tú me mandaste a orar por Israel. Yo oro para que tú pongas tus ojos sobre esa nación y sobre ese pueblo. No hago juicio de valores sobre la conducta de Israel y su gente. Si Dios tiene que hacer algo con respecto a ellos, que lo haga Dios. Oro por Jerusalén y le pido a Dios que la guarde, porque los ojos del mundo y la codicia de las naciones está contra Israel y contra Jerusalén. Entonces yo pido a Dios por la paz de Jerusalén. El que ora por la paz de Jerusalén, dice la Biblia, tendrá paz. Ore por Jerusalén. Clámele a Dios por Jerusalén. Y lo que decía el día de la vigilia, el día miércoles, nuestro culto de oración, que oraran por Venezuela, por estos últimos días. Que pareciera que hay algo en el ambiente que se mueve extrañamente, que hay una poderosa fuerza espiritual. El día miércoles en el día, de 1 a 3 de la tarde, estaba pasando algo que era tremendamente violento en el mundo espiritual en esta nación. Se podía percibir fácilmente. Y lo va a seguir haciendo Satanás. Él va a mover sus fuerzas espirituales para tocar lo común de la tierra, lo diario de nuestra vida, las instituciones, el entrar y el salir, el cotidiano de nuestra vida. Tenemos que estar preparados. ¿Okay?
vivir la vida de tal manera que sea agradable a Dios, sin miedos, pero prevenidos, que no nos agarre del cuidado las artimañas del enemigo. Como dice la palabra en Corintios, no ignoremos sus maquinaciones para que no nos tome ventaja, para que estemos prevenidos. Y si hay algo que Dios espera de usted y de mí, es que andemos en su camino. El camino del mundo es fácil de identificar, lo que a usted le gusta, lo que a mí me gusta, lo que nos gusta, lo que nuestros ojos, lo que nuestro gusto, nuestro oído, nuestro tacto y nuestro olfato perciben, y es agradable y es fácil apañarse. Eso se identifica fácilmente. El camino del Señor no se conoce ni por los ojos, ni por la nariz, ni por la boca, ni por el oído, ni por el tacto. El Señor ha mostrado su camino a través del corazón. Usted lo percibe en el Espíritu. Usted sabe en el Espíritu. El Espíritu también usa todos los medios que son nuestros sentidos. Amén. Pero engañoso es el corazón, y por eso allí el enemigo busca la forma de engañarnos, porque es allí, a través de la revelación de Dios por su palabra a nuestro espíritu, por el movimiento de las cosas, que podemos percibir el camino de Dios. No hay nada que Dios pueda mostrarle a usted en su corazón que esté fuera del mensaje de la palabra. Esta es la norma de fe y conducta suya. No hay nada que Dios espera de usted y de nosotros y del pueblo de Dios que esté fuera de aquí. Está aquí. Solo que hay que ser diligente y engrosados. Como dijo en Crónicas el escritor, citando las palabras del general: esfuérzate y esforcémonos por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Esforcémonos y hagamos la parte que nos toca a nosotros, y que haga Dios lo que bien le parezca. Esperemos en Él. Padre bueno, gracias por la palabra. Gracias porque sabemos que este mundo está en conflicto y que hay poderosas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes batallando contra la iglesia y contra tu pensamiento y tu camino. Nosotros lo traemos aquí delante de ti, Señor. Especialmente oramos por Israel y por Jerusalén. Bendecimos su territorio, bendecimos su gente y bendecimos la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad del rey David, la que tú, Señor, escogiste para poner tu nombre. Señor amado, gracias porque a ti te ha placido y tú has querido que nosotros, el pueblo que cree en ti, que te invoca, ore por el pueblo que escogiste como nación para llevar la palabra al mundo, y de donde nos diste, Señor, al Salvador, al Mesías, y de donde recibimos las promesas y la palabra. Por eso nosotros, Señor, sabiendo que estamos en deuda como hermanos, en la esperanza del mismo Salvador, Mesías, bendecimos el reino. Y ponemos delante de ti a sus hombres y mujeres. Ponemos delante de ti, Señor, a sus niños y a sus ancianos, a sus adolescentes, a sus jóvenes. Ponemos delante de ti a sus instituciones y oramos que la preciosa sangre de Jesucristo les cubra y que tú te reveles como poderoso guerrero sobre ellos y que les hagas entender que tú enviaste a tu Hijo unigénito, a Yahshua, para que fuera su Mesías Salvador. Abre y quita la venda de sus ojos, córrela para que ellos se den cuenta de que está allí y que hay tiempo. Señor, y a Jerusalén, guárdala y cuídala. Y tú sabes las cosas que están por llegar. Nosotros oramos para que prevalezca tu palabra y tu promesa, de acuerdo con tus planes y tus propósitos. Como congregación te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios todopoderoso, que existe en los cielos y la tierra y todo lo que de ellos hay, y te pertenece.
Padre amado, gracias por esta nación de Venezuela, donde a ti te ha placido que nosotros hoy estemos, donde tú nos has permitido nacer o vivir, y donde ahora estamos, Señor, con la responsabilidad de hacer que el reino tuyo se establezca en esta ciudad y en esta nación. Oramos para que sea tu voluntad hecha aquí, en esta nación de Venezuela, como se hace en los cielos. Sabemos que tú quieres traer a Venezuela a tus caminos, y tú nos has puesto la responsabilidad de ser sal y luz, y de ser sol, y de ser lumbre, Señor, resplandecer aquí para la gloria de Dios. Señor amado, gracias por tu pueblo, gracias por tus escogidos, gracias por esta congregación. A ti te ha placido tenerla como un testimonio de luz y de verdad en medio de las tinieblas que reinen aquí en esta ciudad de Maracay. Permítenos que nosotros que formamos parte de esta congregación verdaderamente seamos luz y que tengamos nuestras antorchas encendidas con aceite suficiente para que, Señor, podamos alumbrar las tinieblas y podamos manifestar el poder y la gloria tuya en medio de esta oscuridad. Señor, sé tú en nosotros y sé tú con nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, cuando vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas, cuando vamos a traer, Señor, a tu casa, de lo que tú nos has bendecido y cómo nos has bendecido, yo quiero, Señor, que tú bendigas a la hora de él, traiga prosperidad. Gracias por la fidelidad, porque tú has bendecido y que cada uno ha podido responder con fidelidad en su diezmo, en su ofrenda. Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú has prometido que echemos nuestros panes sobre las aguas y en el momento oportuno vamos a poderlo. Gracias por tu prosperidad y por tu amor. Gracias porque tú dices en tu palabra, es mejor darle al pobre porque le da pobre presta a ti, Señor, que nos ocupemos del necesitado. Y oro para que tú en esta ciudad y en esta nación donde hay tanta crisis, donde hay tantos problemas, donde hay tantas necesidades de todas las índoles, Señor, yo oro para que tu misericordia y tu gracia sea manifestada, especialmente para que tu pueblo sea sensible y ocupe el lugar que le toca ocupar, que pueda ser luz y brillar en la oscuridad, en las tinieblas. Señor, que lo que hacemos lo hagamos de tal manera que seas honrado y que lo hagamos de tal forma que no traigamos inconvenientes y vergüenza a nadie, Señor. Que lo hagamos por amor a